Hola amigos, hoy haremos una revisión de mis predicciones precisamente del año 2024 en cuanto a las películas de Marvel y DC. A ver cómo me fue, a ver si realmente le atiné o quedé como un payaso. Éxito o fracaso. Mis predicciones de las películas de Marvel y DC, como yo pienso, van a quedar para este 2024. Empezaríamos el año con la película de Sony Pictures, es decir, Madame Web, que se espera para mediados de febrero. Que francamente lo único positivo que le veo son las chicas que sí despiertan mi sentido perruno, es decir, wow. Siendo sinceros, no espero realmente que sea una gran película, yo le pondría más o menos como entre un 6 a 6.5. Y hasta aquí, inclusive, mi sentido arácnido, nunca mejor dicho, me suena que puede quedar hasta inclusive entre 5 y 6 de calificación. Aquí sí, obviamente le atiné bastante bien, hasta diría yo que esta película le daría un 4 hasta un 3.5, porque para mí sí es la peor película, tanto de Marvel como DC, de este 2024. Ahora sí que, perdón, pero ojalá me equivoque dado que el Hombre Araña y sus personajes secundarios son de mis favoritos. Y después, a mediados de año, tendremos ahora sí la primera y única película del UCM, es decir, Deadpool 3. Que así como ves, este año, en cuanto a películas en el UCM, es bastante de vacas flacas. Pero lo positivo aquí es que a esta película sí le tengo bastante fe de que pueda ser una de las mejores del UCM. Por todo lo que se viene hablando, no solo de Wolverine, sino también de los otros personajes multiversales que se esperan que salgan en esta película. Y además, como sabemos, aún se está filmando en estos momentos, por lo que presiento que se podrían agregar varios cambios a la historia de esta película para más o menos resolver el problema de Kang el Conquistador. Pues no, amigo, realmente te fuiste muy allá. Realmente Kang, pues ya ni se acuerda Marvel de ese personaje, pero afortunadamente sí, los cambios que le metió realmente valieron mucho la pena. Seguimos con el video. Así que aquí, realmente, mi sentido arácnido me está diciendo que es muy probable que Marvel UCM le va a echar toda la carne al asador. No solo la carne, sino también lo mejor de lo mejor, dado que es su única película para el 2024 y obviamente les interesa mucho que triunfe. Así que yo le pondría un 8.5 a 9. Ahora sí que, amigo, en este sentido creo que también le atiné, y en este caso perfectamente bien, porque sí está entre 8.5 y 9 también para mí la película. Después tendremos para finales de año la película otra vez de Sony, en este caso Kraven el Cazador. Que para los que vieron el video de predicciones del 2023 saben que le puse 5 de calificación a esta película. Pero francamente en este sentido creo que sí, cambió un poquito porque aparte de que tuvieron todo un año para poderla mejorar y agregar nuevas escenas, también se vio que dieron un poquito el cambio a una película más agresiva y mucho más gore. Pues amigo, déjame decirte que no sirvió absolutamente de nada todo ese cambierío. Así que por esto mismo voy a cambiar mi predicción, en este caso a una calificación de 6 a 6.5. Pues no, Renardo, aquí obviamente también me equivoqué, aunque fue nada más un puntito que le había subido, pero sí, la película está como entre 5.5 y si soy muy buena onda, pues 6. Se piensa que la película no va a ser tan buena como la primera, dado que se cambió un poquito el sentido de esta película a que fuera una especie de musical. Que francamente sí creo que vaya a ser buena, pero no tan buena como la primera. Así que yo le pondría un 7.5 a 8 de calificación. Aquí sí, Renardo, quedé como un payaso completamente, porque sí, obviamente la película ni siquiera puedo decir que sea un 6 de calificación, yo diría que está entre el 5 y 5.5 de calificación. Y en este video, por cierto, curiosamente me salté a la película de Venom 3 del Sonyverso. Quién sabe, no sé por qué, ¿verdad? Sospechosamente. Pero bueno, en ese tiempo yo creo que le había puesto una calificación aproximadamente como de 8. Y al final de cuentas terminó siendo una película como de 6.5 o 7. Así que sí, realmente le había puesto una calificación más alta. Y desafortunadamente también decepcionó un poquito en el año. Y a ti, amigo, ¿cómo te fue con tus predicciones de las películas de Marvel y DC del 2024? Espero que bien. Por lo pronto te recomiendo este video, nos vemos en el siguiente video y obviamente voy a hacer mis predicciones para las películas de Marvel y DC del 2025 próximamente. Nos vemos en el siguiente video. Bye.